Jóvenes, buenos días. Mi nombre es Luis Fernando Espinosa Castillo, soy arquitecto, egresado de la UNI, tal como lo serán ustedes dentro de unos años. Tengo a cargo el curso de Diseño Bioclimático 1C y quería explicarles algunos datos importantes, en principio del sílabo. El sílabo orienta cómo se va a desarrollar el curso. Como saben, van a ser 4 horas semanales, los días miércoles, desde el 3 de junio al 16 de septiembre. Y nos enmarcamos en los criterios de la arriba. Estos criterios no son gratuitos y han sido consensuados previamente. De los 11 criterios, nosotros en diseño bioclimático 1C nos encontramos en referencia al 5.2 y al 9.1 y 9.2. ¿Qué dicen esos? En principio, la universidad, la Facultad de Arquitectura, debe darles a conocer o que alcancen una comprensión de la relación entre las personas y los edificios, y entre los edificios y su entorno, y la necesidad de relacionar los edificios y los espacios entre ellos con las necesidades humanas y la escala. Y el 5.2 es la precisión respecto al medio ambiente y los preceptos del diseño sostenible. Es cierto de que esto es bastante amplio, pero vamos a darle una forma. Respecto al criterio 9, nos referimos al 9.1 y 9.2. Respecto al confort, protección contra el clima, bueno, es una traducción quizás un poco dura del inglés, pero a lo que se refiere es lograr diseños que contemplen los criterios visuales, entiéndase como visuales, también como lumínicos, y más que con las vistas que se tienen, con el hecho de tomar en cuenta el carácter de la percepción visual, la acústica, que es lo sonoro, ¿no? Cómo escuchamos el sonido y si este nos está generando algún tipo de perturbación o nos permite hacer nuestras actividades, y la térmica. Y sobre los sistemas de confort ambiental, que debieran ser sobre todo en principio pasivos y tomar como un segundo requerimiento lo activo, en el sentido de que requiere equipamiento y en algunos casos energía. La sumilla es lo que une o trata de enfocar bajo una introducción. La sumilla debe ser una introducción al curso. Como ya saben, es teórico-práctico. Mitad del tiempo va a ser teoría y la otra mitad práctica, o en algunos casos va a ser un poco más de uno y de otro. Y la intención con la sumilla es dar una visión, una introducción y una visión, ¿no? De qué es lo que queremos lograr con ustedes. Ahí lo están leyendo en este momento. Creo que está de más leerle. Ustedes pueden hacerlo eso sin ningún inconveniente, o probablemente ya lo hayan hecho. Pero en sí, lo que queremos lograr con ustedes, ya de una manera más, en este momento imagino están leyendo ese párrafo. Como les digo, no tiene sentido leerles algo que ustedes mismos pueden hacer, pero sí explicarles algunos criterios en los cuales nos vamos a basar. Toda esa sumilla se puede resumir en 5 competencias. En principio, ¿cuál es la competencia general? El resumen de la sumilla. Que ustedes logren distinguir el ámbito natural, el espacio arquitectónico y su relación. Hay una relación entre el interior y el exterior. Ya ustedes en los talleres de diseño les enseñan a diseñar. Y en este curso lo que se pretende es darles soporte para que en taller sean capaces de incorporar el ámbito natural. Ustedes, cuando diseñan, tienen que tomar en cuenta que hay una preexistencia. Y no solo una preexistencia, sino que tiene que ver una relación entre el ámbito natural del cual provenimos, de tal manera que sea consciente el hecho
de incorporarlo o hasta de no incorporarlo. Tiene que ser consciente, no puede ser fortuito. Hay que ser capaz de evaluar las mejores estrategias para desarrollar condiciones internas de confort y protección contra el clima en el marco del desarrollo sostenible. Y con confort nos referimos térmico, lumínico y acústico. Sobre todo en los cursos venideros van a desarrollar con más detalle el tema térmico y lumínico. No obstante, se darán unos criterios básicos para que se entiendan. Obviamente esta competencia general se tiene que desarrollar en algunos aspectos muy concretos. Para eso hemos dividido el curso en 5 capacidades, a los cuales les corresponde 5 unidades, como las ven ahí. Vamos a no a leerlas, pero sí a desarrollar lo que vamos a hacer semana por semana, y en función de eso nos vamos a guiar. Es necesario precisar como competencias específicas de ingreso que estamos más allá de la relación entre los cursos que son prerequisito. Yo presumo que ustedes saben manejar, tienen criterios ya básicos de procesador de texto, de hoja de cálculo y de diapositivas, que puede ser desde Microsoft Office, LibreOffice o Apache. La verdad, si tienen LibreOffice o Apache, sirve también como Microsoft Office. La relación real entre ellos es que uno es comercial y otros son open source. Luego CAD en 2 dimensiones. De preferencia creo que ya todos manejan el AutoCAD, pero si manejas DraftSight viene a ser casi lo mismo. Es una versión comercial más ligera. O inclusive hay un software chino que es muy similar al AutoCAD. O hasta el LibreCAD en un caso extremo. A veces hay ciertas incompatibilidades para abrir algunos archivos en LibreCAD, pero como los archivos van a ser creados a partir de su trabajo, no va a haber ningún inconveniente si quieren utilizar LibreCAD. Y en modelado de 3 dimensiones que sí se van a editar inevitablemente, tienen en principio el SketchUp Online. Si ya sabes Revit o ArchiCAD, también Blender o FreeCAD, que son open source, también pueden ser usados. Lo que no queremos es condicionarlos. Esta es una situación bastante particular la que estamos viviendo, y lo que queremos es lograr objetivos, y esos objetivos están enmarcados en capacidades. Hay criterios básicos de física, de termodinámica, de transferencia de calor, que sí requiero que recuerden que no es, por favor, no es un curso de física pura, es más bien una especie de curso de física aplicada a criterios muy concretos. Y bueno, es necesario que recuerden geometría descriptiva, sobre todo para el aspecto relacionado con las proyecciones solares. Las competencias específicas de egreso se basan en alcanzar las 5 capacidades. Cada capacidad refiere una unidad de estudio. Bueno, vamos a utilizar muchos softwares. Vamos a utilizar en principio el Zoom. Algunas veces, si hay inconvenientes, utilizaremos el Meet. O aquellos que tengan inconveniente, veremos la forma como nos entendemos. Ya hemos tenido una reunión previa. En principio nos han dado una sala Zoom, entonces vamos a tratar de aprovecharla. Vamos a tratar de que el curso les tome semanalmente no más de un agregado del 50% de las horas ya de clase. Me explico. El curso tiene una duración de 4 horas. Una persona con buena disposición y que ha dormido debiera de alcanzar no más de las 4 horas a 5 horas como máximo. Y dando una hora de respaldo adicional para aquellos que, que en algún momento se hayan distraído, hasta 6. La idea del curso no es que tome más de 6 horas semanales. Así ha sido diseñado. Vamos a utilizar Energy Plus, el PMV Tools, Solar Tool, Weather Tool. Vamos a facilitarle en todos los casos los instaladores. Normalmente son open source
y aquellos que provenían de algo comercial en la actualidad ya tienen un aplicativo en internet, o le facilitaremos las versiones simples de demostración. En muchos casos van a poder descargarlos de internet. El Dialux, por ejemplo, se encuentra en internet. No obstante, recalco en este último caso de que lo tomaremos de una manera extremadamente simple, porque ese curso o el software refiere a iluminación. Iluminación lo vamos a ver con bastante detalle o lo van a ver dependiendo del profesor que les toque o se les asigne el próximo ciclo en Bioclimática 2, que Dios quiera que obviamente pasen. Bueno, y muchos aplicativos de esta página. Vamos a hacer explicaciones teóricas, revisión y lectura de artículos de investigación, exposiciones de casos, y estas son las estrategias que en este momento las están viendo. Si hacen una mirada rápida van a poderlos leer. La intención en este momento no es que se graben todo, sino que entiendan el concepto de lo que se está transmitiendo y que se va a exigir. Respecto a las semanas, como les dije, el curso se ha dividido en 5 capacidades. A cada una de estas capacidades le corresponde una unidad, o viceversa, a cada unidad ha sido pensada para obtener una capacidad. Los cursos actuales tienen como finalidad de que se obtengan capacidades, no solamente que sea un aprendizaje desarticulado, sino que puedas adquirir una capacidad concreta que te permita hacer algo concreto. En este caso, saber el recorrido solar y el asolamiento. En este momento no es para detallar los aspectos, pero sí para algunas ideas, algunos alcances. 3 de junio hay 2 sesiones. Esta que se refiere a la explicación del sílabo semana por semana y la presentación del tema para desarrollar durante el ciclo, como un tema conceptual, ¿no? Procedimental, queremos que ya se instalen en algunos programas. La actitud que pretendemos lograr con lo que estamos viendo es que se concienticen sobre la importancia del curso en la formación del arquitecto. Este curso es tan importante como muchos y les sirve como una herramienta para el diseño. Este curso en sí mismo no es que no tenga un sentido, sí lo tiene, pero entendemos que quien ha ingresado a arquitectura no necesariamente es para ser un experto en esos temas. Si decides serlo, no va a haber ningún problema, legalmente puedes ejercer. Solamente digo que pienso que en este momento de tu vida, si has entrado a arquitectura, es porque quieres diseñar como lo has visto siempre y lo habrás visto los arquitectos en el mundo, ¿no? ¿Cómo voy a darme cuenta si estás logrando? Es que vamos a interactuar en un momento y vamos a ver qué opinas del curso, qué entiendes, qué esperas, y yo con eso voy a darme cuenta un poco de cómo estamos entendiendo, ¿no? Y la declaración de conocimiento del curso, que va a ser para mí el instrumento de evaluación. La evaluación es perenne en el sentido de que el interactuar con ustedes me va a dar la oportunidad de poder saber o interpretar que están entendiendo. Es cierto que algunos tienen inconvenientes con el aspecto sincrónico, no obstante, esta forma de educación nos permite tener momentos fuera de las horas de clase y donde yo puedo ver resolver sus inquietudes y ver su actitud, que finalmente su actitud, lo cual lleva a que si eres persistente a tener una capacidad, y yo lo que quiero es lograr la capacidad más que ponerles nota de por sí. Lo segundo que se ve el día de hoy es el criterio del sol y la emisión del sol, que es la radiación solar. El movimiento del sol. ¿Realmente el sol se mueve? Pues no, el sol no se mueve, nosotros nos movemos. Pero para entenderlo de manera simple, vamos a hacer algunos gráficos que nos permiten entender que el sol se mueve en el cielo, cuando ustedes saben de que perfectamente nosotros lo hacemos, pero para fines del curso vamos a entender como que el sol se mueve, por eso se llama movimiento aparente. La transferencia de calor como criterios para
recordar conceptos muy básicos de termodinámica, tenemos que ver sobre el tiempo atmosférico, no el tiempo en segundos, minutos, sino el tiempo atmosférico, que es el estado de la atmósfera en un momento dado. Este criterio está más cercano a la física que a la geografía. Cuando hablamos de clima, hablamos de una organización de la información del tiempo en todo un periodo. Esa es la diferencia. Ahora, la información del tsunami, que son los que nos dan los datos del tiempo, la podemos encontrar en las plataformas tanto de la propia del tsunami como del ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, como también de los aeropuertos del Perú, los datos METAR, que son los que permiten saber si las condiciones del cielo van a dar la posibilidad de los vuelos. En este caso sí, procedimentalmente, bueno, procedimental es el mejor término, vamos a ver y entender los recorridos de sol en cualquier parte del mundo y vamos a visualizar el tiempo nacional e internacional. Quiero que ustedes desarrollen la sensibilidad sobre los conceptos de arquitectura bioclimática. En esta primera clase la intención, o en segunda sesión de la primera clase, es que ustedes ya sepan por qué es importante. Si ustedes se van el día de hoy sin entender por qué es importante los criterios bioclimáticos, no he logrado yo el objetivo y por lo tanto pues ya tenemos un inconveniente. Por eso tengo que lograr que ustedes entiendan la necesidad. Muchas veces el diseño, como lo vemos, se encuentra al margen de las condiciones climáticas y eso lleva como consecuencia un exceso de uso de energía cuando se inclina por la climatización, cuando podría en muchos casos evitarse. Ahora, tienen que saber hallar data meteorológica para procesar la información de cualquier tiempo en cualquier parte del mundo. Y bueno, haremos una pequeña evaluación de ingreso en función de lo que hemos visto, porque como les digo, la evaluación es continua. Luego vamos a hablar de la calificación. La semana 3 o la semana 2 y la tercera sesión vamos a ver las proyecciones solares. Por eso les hablaba de geometría descriptiva. En la sesión 4, que es el día 3, vamos a diseñar elementos para evitar la penetración solar. ¿Por qué es importante esto? La penetración solar genera ganancia térmica, es decir, genera calor. Y si tú te encuentras en un clima cálido o en un momento del año cálido, no conviene que haya penetración solar. Que aunque podría decir que se puede usar climatización, sí, pero si puedes evitar ganancia, lo que se puede hacer es evitar un sobrecalentamiento que va a hacer trabajar más al equipamiento. Que estos elementos van a tener un impacto en el costo de la obra, sí. Lo que se tiene que evaluar en realidad es no solamente el costo inicial de una obra, sino también en todo su ciclo de vida y en la operación, obviamente. ¿Cómo se va a lograr eso? Lo ven ya en los criterios procedimental, actitudinal, indicadores de logro y los instrumentos de evaluación. Todo esto es una unidad que termina en un trabajo que se inicia desde la primera semana, desde el día de hoy, explicándoles la información y los criterios nacional e internacional. Y hay un trabajo asociado que tiene una rúbrica que la ven en el sílabus. El sílabus que menciono se encuentra en el campus virtual. Ustedes ingresan al campus virtual que habla sobre las competencias y van a ver los avisos importantes, el sílabus, los programas importantes, el chat para que de manera asincrónica nos comuniquemos, foro para preguntas que yo voy a estar pendiente y el registro de asistencia que obviamente voy a pasar y se pasa siempre. Esto es lo que le está aplicando para el día de hoy. Y los aplicativos que en un instante vamos a ver.
Bueno, continúo. Esa es la unidad 1, que es que aprendan cómo es el recorrido solar asolamiento y que sepan evitar el asolamiento, pero al mismo tiempo permitirlo cuando sea necesario. ¿Cuándo y por qué? Eso lo veremos. La capacidad 2, que se refiere a unidad 2, lo veremos en la sesión 5 y 6, que son la semana 4 y 5, que son los factores clima en el Perú y el mundo y la respuesta de la arquitectura. ¿Por qué es importante entender los factores de clima en Perú? ¿Qué pasa en el Perú? Nosotros tenemos la corriente Humboldt, por lo tanto el agua del mar es muy baja. Tenemos al mismo tiempo una gran cordillera que evita que lo que sucede en la selva, tal como lo ven, llegue hasta la costa. Si no fuera por la corriente de Humboldt y la cordillera de los Andes, probablemente tendríamos o seríamos la continuación de Tumbes, o si quieren verlo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, la continuación de la selva. Es una información muy compleja. Obviamente también juega el aspecto altitudinal, pero también, como no vamos a basarnos solo en el Perú, vamos a ver el mundo, qué pasa en el mundo. Vamos entonces a ver las clasificaciones climáticas internacionales, aquellas que toman a Latinoamérica como centro, que son la clasificación Reuters-Zúñiga, que son los profesores de la sección B, perdón, de la sección A, de la clasificación de Martín Vicerrey, que también es muy interesante, toma aspectos de estrategias bioclimáticas según una serie de autores, ya llegará su momento de explicarlo, y la Junta de Cartagena, que es una clasificación latinoamericana más antigua, menos precisa, pero muy amena, también la vamos a ver, y algunos criterios generales de arquitectura en clima cálido húmedo, climas templados y fríos. Para ello, ya verán, vamos a utilizar las clasificaciones del mundo y del Perú, Google Earth, EducaPlus y otras plataformas de las cuales nos vamos a apoyar. En Google Earth, en la actualidad ya se puede descargar archivos KMZ de todas las clasificaciones del mundo actualizadas según Köppen y otro investigador más. Y la idea es que ustedes pueden correlacionar estos aspectos del diseño arquitectónico y los climas. Y esa es un poco la intención de toda esta unidad, de que sean ustedes capaces de tener dos climas y exponer su diferencia en la arquitectura. También es cierto, y no vamos a negar, que hay una arquitectura internacional que prácticamente trasciende los límites y las latitudes. Casualmente lo que queremos es llegar a que ustedes sean conscientes de ello y luego sepan decidir qué tipo de arquitectura van a hacer en su momento, pero que ante todo sean conscientes. Eso respecto a la unidad 2. La unidad 3 son cómo determinar las condiciones de confort térmico en los espacios, y ahí sí ya va a ser un poquito más complejo. Complejo porque ese es el término, no difícil, complejo. Complejo porque ya son criterios que definitivamente dudo que hayan visto previamente en el colegio. Algunos sí muy simples, como el hecho de que nosotros al sentir calor, bueno, sudaremos, al sentir frío simplemente nos cogeremos los brazos hacia el interior, nos abrigamos, pero esto tiene un contexto respecto a normas internacionales. Entonces tienen que empezar a conocer para que puedan tener una línea base de las estrategias. Y hablamos, por tanto, de confort térmico adaptativo y Predictive Mean Mode, PMV. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Predictive Mean Mode, el PMV que ven acá, hablamos de climatización. Cuando hablamos de confort térmico adaptativo, en realidad nos estamos refiriendo al uso de la ventilación natural para hallar confort. No siempre deben entender ventilación natural como el hecho de abrir la ventana y que entre el aire. Cuando es un clima cálido y un momento cálido, tiene sentido. Pero en un momento frío, la idea es que sepas de que en ese momento tienes que cerrar la ventana. Que aunque puede sonar extremadamente obvio,
Lo que tiene que suceder es que ustedes sean capaces de discriminar con mucha exactitud todas estas situaciones y saber también los límites de cuando el aspecto constructivo llega a su fin y hay que pensar en climatización artificial. La climatización no es que sea mala, solo que usa energía. Y por eso la idea es forzar hasta un criterio razonable el hecho del uso de sistemas naturales. Reitero razonable porque muchas veces yo he escuchado a muchos expertos ser muy extremos respecto al confort. Casi se tiene que dar a criterios de kamikaze. Entonces tampoco es la intención. La semana 7, sesión 8, ya vemos con detalle los gráficos de confort. Es algo muy usual, lo estudian de los años 70, 80. En algunos casos vamos a incorporar la automatización a través del uso de la computadora, lo cual nos lleva a trabajar más rápido, pero no solo más rápido, sino que tener, a diferencia de los años 80 o 90 cuando yo estudiaba, la capacidad no tanto de entrar al detalle de poder armar toda la gráfica, si es que la gráfica previamente ya puede ser bueno, valga la redundancia, puede ser elaborada por un sistema. El tema es saber entender, porque si el dibujo ya te lo hace la máquina, entonces lo que tienes que saber es saber entender cuándo algo tiene sentido y cuándo algo dejó de tenerlo porque o está mal planteado o simplemente la información no es la mejor de inicio, ¿no? Ahora, tiene que saber elaborar tablas, manejar también un poco el programa Energy Plus, que les voy a enseñar también, voy a dar clase de eso. La semana 8 no se prevén en principio clases, en principio, a menos que tengamos que recuperar o haya otra indicación de la escuela profesional. La semana 9 vamos a ver criterios para edificios complejos ya con el confort térmico. Vamos a utilizar software y por ello ya tienen que haberlo instalado en sus máquinas. El día de hoy vamos a hablar un poco de eso. Bueno, ese día ya comprende el trabajo 3 y la práctica 3. Claro, ustedes podrían asustarse, pensar de que, bueno, indudablemente pues acá hay algo mal. ¿Cómo va a ser de que el trabajo y la práctica se superpongan? La idea es que la práctica es una parte de la nota, una partecita de la nota, que es importante. Pero yo llevo ahí recogiendo mi impresión de cómo se está llevando el curso todas las clases y todo el tiempo. Algunos que tienen problemas con el hecho de la clase sincrónica, yo voy a poderlos acoger en otros momentos. Y vamos a tener quizás la oportunidad de conversar. Ahora, como les digo, las rúbricas las ven en unas hojas más adelante. Eso es respecto a la unidad 3. La unidad 4 es lograr la capacidad para determinar la ventilación óptima de los espacios. La ventilación es importante. ¿Qué tipo de ventilaciones hay? Natural pura, forzada e inducida. Hay métodos para refrigeración pasiva y activa. En este momento no es el momento, bueno, valga la redundancia, no es el mejor momento para detallar, no es el caso, pero sí para decirles de que esa vez vamos a ver criterios de diseño a través de la ventilación. La ventilación es importante y tiene que ser incorporado esos criterios en la arquitectura, en el diseño. Y tienen que saber comprender por qué se necesita ventilar. Ustedes pueden decir, bueno, es obvio, sí, pero tenemos que salir de lo que es obvio y saber criterios un poco más completos, tanto de cálculo básico, muy básico, cualitativo. Claro, usted puede decir hoy cómo puede haber un cálculo cualitativo. Bueno, es que nos referimos sobre todo al concepto de por qué es necesario y en qué condiciones a partir de cuál se debe de tomar o cómo el diseño puede interactuar con los criterios de ventilación, como por decir, ventanas por un solo lado de la edificación, ¿hasta qué distancia nos permite? Vamos a saberlo responder. Para ello, en la clase 11 y la sesión 11 vamos a ver ventilación natural, pero ya a través de un manual, de CIPSE. Y espero para una siguiente clase, la 12,
que ustedes hayan colocado el programa OpenFOAM, que es un CFD, es decir, un Computer Fluid Dynamics, para evaluar la ventilación. Y por tanto vamos a hacer criterios muy básicos sobre simulación de corrientes de aire, porque considero que ya ahora es muy importante. Y eso está muy emparentado con el confort y con las necesidades higiénicas de la ventilación. Ahí entregan el trabajo 4 y tomamos la práctica 4. La práctica 4 no es otra cosa que vamos recogiendo criterios de teoría, muy concretos. La idea, jóvenes, no es jalarlos por jalarlos. Es más, van a darse cuenta que el tipo de evaluación tiene un matiz muy particular, sobre todo este ciclo. Como no se asume la posibilidad de que nos veamos para las evaluaciones, estas van a incorporar la posibilidad de usar todas tus herramientas. Es decir, más que un criterio memorístico, yo necesito que ustedes entiendan. Y no solo que entiendan, sino que cuenten con la información y sepan usarla. La vida real, jóvenes, es que nosotros, los profesionales, tenemos que estar en capacidad no de saber de memoria, sino saber dónde están las cosas que necesitamos y saberlas usar. Eso pretendo yo de ustedes. Quizás el próximo ciclo no la necesitas, pero en 2 ciclos sí, y tienes que saber dónde estaba, dónde la dejaste. La capacidad para poder hacer una síntesis. Como les digo, hay conceptos básicos que obviamente son inevitables. Las 3 leyes termodinámicas. A ver, ¿son 3? ¿Son 4 leyes? Ajá, buena pregunta, ¿no? Las leyes de termodinámica. Necesito que ustedes sepan las leyes. No que sepan resolver problemas complejos, pero sí que recuerden, por ejemplo, los criterios básicos, más básicos de termodinámica. Bueno, en la unidad didáctica 5 vamos a ver la integración de la sostenibilidad por medio de la certificación LEED, EDGE, vivienda sostenible y el impacto ambiental de las edificaciones. ¿Qué nos referimos a eso? Uno de los aspectos de arriba es el impacto de las edificaciones, el impacto ambiental. Entonces, vamos a ver también la certificación LEED, que evalúa también el impacto de la edificación en el medio ambiente y cómo interactúa, ¿no? Cómo se puede medir. El proceso de certificación en general permite medir el logro. Que ustedes pueden decir sí, pero como se pueden manejar a través de créditos, tener logros, podría ser que algo no se tome tan en cuenta. Bueno, sí, yo no voy a negar que una certificación implica, como cualquier evaluación, que no se logra el 100%. Imagínense, eso significaría, por ejemplo, que ustedes solo pasarían el curso si sacan 20. No parece muy razonable, ¿no, jóvenes? De la misma manera, una certificación funciona de la misma manera. Se ponen límites mínimos, así como a ustedes se les impone un límite mínimo para entender de que ustedes han aprendido el curso, que es 10. Que no necesariamente implica que sepan la mitad de todo, sino que desde el punto de vista cuantitativo han pasado el curso. Ahora yo lo que también voy a evaluar es de que no solamente consigan el número como nota, sino que también realmente se lo hayan ganado. Y con eso no me refiero a la famosa cuota de sangre que yo en algún momento he escuchado a algún docente. Pues no, yo no quiero que con esto dejen el pellejo. Yo entiendo perfectamente que tienen otros cursos, pero no por ello van a dejar de entender estas unidades y lograr estas capacidades. Como les decía, sobre esta unidad tenemos 3 semanas previas a los exámenes finales, donde ya debiéramos haber terminado el curso. El 9 de septiembre es la última clase y no más de ese viernes de esa semana tendríamos que haber cerrado ya todo el curso y ustedes dedicarse exclusivamente a taller o a sus otros cursos que tienen exámenes. Vamos a ver, como les dije, las certificaciones, vamos a entender y van a ustedes a evaluar proyectos simples. Ojo, simples, no pretendo que ustedes se compliquen demasiado, no porque sea malo complicarse, sino que la extensión del curso permite un alcance, y a eso yo me quiero referir. El trabajo final no es otra cosa que la suma de los trabajos. Se les da
Por eso desde el inicio una secuencia de qué queremos lograr. Son 5 unidades, 5, no 5 conocimientos, pero sí 5 criterios de conocimiento que sumados van a darles como consecuencia la competencia de curso, y la suma de los trabajos no es otra cosa que el trabajo final. Ya ustedes, como les dije, van a ver, o ya están viendo, o ya lo vieron en el syllabus. Tenemos 5 unidades, 5 trabajo práctica, porque es un trabajo que viene cada semana, que se va avanzando, se va trabajando, y hasta el último día de la sesión que corresponde se toma una evaluación teórica. Pero como les digo, aquí no es una cuestión de que marques por marcar, sino que tengas tú tus herramientas, tus copias, tu información del curso. Lo que sí no quiero y no quisiera, bueno, no soy policía, no trabajo en la eh, en la evaluación de alta informática para saber si están plagiando o no. Al único que se van a engañar es a ustedes mismos. Les sugiero que no, les sugiero que aprovechen esta oportunidad para aprender. Ya mañana más adelante, cuando no sean alumnos y quieran saber algo, ya les va a costar. Así han sido sus profesores, les va a costar. Por eso les digo, aprovechen este momento, aprovechenos. Son 5 trabajos en sí, un trabajo final, por lo tanto hay 6 rúbricas. Se nos exige que siempre verifiquemos que la inasistencia no supera el 30%. Vamos a ver de cómo nos entendemos en este aspecto, porque tiene que haber una seriedad en el curso, pero al mismo tiempo tenemos que cumplir los estándares de la UNI. Tenemos una bibliografía de referencia, a lo cual sigue los anexos, que no son otra cosa que las rúbricas y los drafts de los trabajos. Ahí ven la rúbrica, podemos ya detallar un poco más la rúbrica en su momento, pero aquí pueden ver con más detalle los criterios del syllabus. Hacemos una pausa y continuamos.